¿Quién fue Noé? La historia de un hombre que desafió el tiempo y las adversidades. Mi nombre es Noé, y hoy quiero compartir contigo una historia que ha perdurado a lo largo de los siglos, una historia que habla de fe, perseverancia y esperanza. La historia de Noé no es solo un relato antiguo, es un poderoso recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay un camino hacia la luz. En este viaje, explicaremos cada detalle de la vida de Noé, desde su llamado divino hasta el legado que dejó para las generaciones venideras. El contexto de la historia: imagina un mundo lleno de corrupción y maldad, donde la humanidad se había desviado de su camino. La violencia y la iniquidad reinaban en la tierra, y Dios miraba hacia abajo con tristeza y decepción. La maldad había crecido hasta tal punto que Dios decidió que era hora de purificar la tierra. Sin embargo, en medio de este caos, había un hombre que destacó: Noé. Este hombre, justo y fiel, se encontraba en un mundo que ignoraba la advertencia divina y se dedicaba a vivir conforme a sus principios. ¿Quién era Noé realmente? Era un hombre común, pero con una fe extraordinaria, uno que se mantenía firme en su convicción a pesar de las adversidades que le rodeaban. La revelación divina: Dios decidió actuar, y eligió a Noé como el instrumento de su plan divino. En un momento de profunda revelación, Dios le habló a Noé y le reveló su intención de enviar un diluvio que destruiría a toda la humanidad. Este mensaje no solo fue impactante, sino que también venía acompañado de instrucciones específicas. Noé debía construir un arca, un refugio que protegería a su familia y a una muestra de cada especie de animal. Imagina la encrucijada en la que se encontraba Noé. Por un lado, tenía la carga del mundo sobre sus hombros; por otro, la promesa de salvación para su familia y la creación. La audacia de la fe: construir un arca en medio de un mundo incrédulo era una tarea monumental. Noé se enfrentó a las burlas y el escepticismo de quienes lo rodeaban. La gente se reía de él, lo llamaban loco, y no podían comprender por qué un hombre dedicaría su vida a algo que parecía tan absurdo. Sin embargo, Noé no se dejó desanimar. Durante años, trabajó incansablemente en la construcción del arca, a menudo bajo el escrutinio de su comunidad. La imagen de Noé construyendo el arca es una de perseverancia y determinación. ¿Cuántos de nosotros tendríamos el valor de hacer lo mismo? ¿Cuántos de nosotros podríamos perseverar ante la adversidad y las críticas? La fe de Noé no se basaba en la lógica, era una fe audaz, una fe que desafiaba la comprensión humana. La comunidad y la construcción del arca. La construcción del arca fue un esfuerzo monumental. Noé y su familia tuvieron que reunir los materiales adecuados: madera, herramientas, y la mano de obra para edificar esta vasta embarcación. La comunidad lo observaba, algunos con curiosidad, otros con desprecio. Los días se convertían en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. Sin embargo, cada tablón que colocaban en el arca era un testimonio de su fe inquebrantable. Cada golpe de martillo resonaba como un eco de esperanza en un mundo que se negaba a escuchar. La comunidad, a pesar de su incredulidad, fue testigo del empeño y la devoción de Noé, un hombre que no se rendiría, incluso si el mundo entero se opone a él. El diluvio, la prueba definitiva. Finalmente, llegó el día en que el cielo se oscureció y las lluvias comenzaron a caer. Las aguas comenzaron a subir, y el mundo exterior se convirtió en un lugar de caos. Noé y su familia se refugiaron en el arca, junto con los animales, escuchando el retumbar de las tormentas. Fueron días y noches llenos de incertidumbre, pero dentro del arca había un sentido de seguridad. Dios había hecho una promesa a Noé, y su fe se mantenía firme incluso en medio de la tormenta. Durante ese tiempo, Noé no solo se convirtió en el líder de su familia, sino que también asumió el papel de protector de todas las especies que habían sido traídas a bordo. Su compromiso y responsabilidad eran abrumadores, pero su fe era más fuerte que cualquier miedo que pudiera tener. El diluvio no solo fue un evento físico, sino también un momento espiritual de prueba. Las lluvias caían sin cesar, y las aguas cubrían la tierra, arrasando con todo lo que conocían. En el arca, Noé y su familia encontraron consuelo en su fe, pero también enfrentaron el desafío de mantener la calma en medio de la tormenta. Los gritos de los animales, la inestabilidad del arca y el miedo a lo desconocido eran constantes. Sin embargo, la fe de Noé lo mantenía firme. Con cada ola que golpeaba el arca,
él se aferraba a la promesa divina de que había un futuro más allá del diluvio. La paloma y el olivo, un símbolo de esperanza. Después de 40 días y 40 noches de lluvia, las aguas finalmente comenzaron a disminuir. Cuando la tierra estuvo seca, Noé envió una paloma en busca de señales de vida fuera del arca. Cuando la paloma regresó con una hoja de olivo en su pico, Noé supo que había esperanza. Este momento se convirtió en un símbolo de renovación y un nuevo comienzo, no solo para él y su familia, sino para toda la humanidad. La hoja de olivo es un poderoso recordatorio de que, incluso después de la tormenta más intensa, siempre hay vida que renace. Es un símbolo de paz y reconciliación, y el hecho de que Noé lo recibiera en su arca es un testimonio de su papel como portador de esperanza. Cuando Noé vio la hoja de olivo, entendió que su sacrificio y su fe habían valido la pena. Aquel pequeño gesto de la naturaleza era un anuncio de la vida que renacía. El arca no solo había protegido a su familia, sino que también se había convertido en un símbolo de renovación para toda la creación. Este episodio nos recuerda que, a veces, los más pequeños actos pueden tener un impacto inmenso en nuestras vidas. Nos enseña a estar atentos a las señales de esperanza que nos rodean, incluso en los momentos más difíciles. El legado de Noé, un mensaje para todos. La historia de Noé no es solo un relato antiguo, es un legado que trasciende el tiempo. Nos enseña que, a pesar de los desafíos que enfrentamos, siempre hay un camino hacia la redención. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y sobre cómo actuamos en tiempos de crisis. ¿Estamos dispuestos a seguir nuestras convicciones, incluso cuando otros no lo entienden? Noé nos muestra que, a pesar de la oposición, es posible mantenerse fiel a uno mismo y a los principios que uno valora. La historia de Noé también nos recuerda que, como seres humanos, tenemos la capacidad de reconstruir y renovar lo que se ha perdido. Después de que el diluvio cesó, Dios estableció una nueva alianza con Noé, prometiendo que nunca volvería a destruir la tierra con un diluvio. Esta promesa fue simbolizada por el arco iris, que se convirtió en un recordatorio de la misericordia y la fidelidad de Dios. Cada vez que vemos un arco iris, recordamos el pacto de Dios con Noé, un pacto que también incluye a toda la humanidad. La importancia de la comunidad. A lo largo de su historia, Noé no estuvo solo. Su familia fue un pilar de apoyo durante los tiempos de adversidad. Esto resalta la importancia de la comunidad y las relaciones humanas. En tiempos de crisis, es fundamental contar con el apoyo de nuestros seres queridos. La historia de Noé nos enseña que, juntos, somos más fuertes. Cada miembro de la familia desempeñó un papel esencial en la construcción del arca y en la preservación de la vida. Esta unidad es un ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos por un propósito común. Reflexionemos sobre nuestro propósito. Hoy en día, enfrentamos desafíos globales, desde el cambio climático hasta la división social. La historia de Noé nos inspira a ser valientes, a actuar con determinación y a luchar por un futuro mejor. Nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz de esperanza. Cada uno de nosotros puede ser un portador de esa luz. Al igual que Noé, podemos construir nuestras propias arcas para proteger lo que valoramos y enfrentar los desafíos que se nos presentan. La historia de Noé también destaca la importancia de cuidar nuestro entorno. En un mundo donde el cambio climático y la destrucción del medio ambiente son preocupaciones cada vez más urgentes, el legado de Noé nos llama a ser responsables con la creación. Cada acción que tomamos tiene un impacto, y como cuidadores del planeta, tenemos la responsabilidad de proteger y preservar lo que Dios nos ha dado. Este es un llamado a la acción para todos nosotros. No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la adversidad. Cada pequeño esfuerzo cuenta. El legado de Noé perdura. Finalmente, recordemos que la historia de Noé no solo se cuenta en libros antiguos, sigue viva en nuestros corazones y en nuestras acciones. Cada vez que elegimos actuar con bondad, cada vez que defendemos lo que es correcto, estamos continuando el legado de Noé. La historia de Noé es nuestra historia. Así que, levántate, sigue adelante y sé un faro de esperanza en el mundo. La aventura está a punto de comenzar, y tú tienes el poder de hacer la diferencia. La historia de Noé nos desafía a ser más que espectadores en la vida. Nos invita a ser protagonistas, a tomar decisiones audaces y a vivir de acuerdo con nuestros valores.
Noé no fue un héroe por ser perfecto, sino por ser fiel a su llamado. Así que hoy, elige ser valiente. Elige actuar con fe. Tu historia está esperando ser escrita.